Bueno, continuamos con ustedes para explicarles qué tipos de lesiones se presentan en la piel. Doctor, contémosle un poco a la gente cuál es la diferencia entre una mácula, una pápula, todos esos nombres que de pronto las personas no entienden, pero cuáles son esas características de esas lesiones. Muy bien, digamos que los dermatólogos, así como pues cualquiera de los médicos, nos valemos de la semiología, del examen físico, para llegar a una posible impresión diagnóstica y finalmente pues llegar al diagnóstico, ya sea con exámenes complementarios. Como vemos en esta primera diapositiva, entonces lo más importante antes que el examen físico es el interrogatorio. Cerca del 80-90% de los diagnósticos están en el interrogatorio. Es a lo que tal vez más tiempo le debemos dedicar como dermatólogos y como médicos a los pacientes. Luego de eso entonces procedemos a un examen clínico de la piel. Lo ideal es, si el paciente va por primera vez a la consulta de dermatología, es hacer un examen de piel total para buscar lesiones sugestivas de malignidad, tumores de piel, y así entonces poder llegar a una impresión diagnóstica y mirar cuál es el proceso diagnóstico más acertado para este paciente. Importante también, siempre que nos llega un paciente a la consulta, a veces pensamos pues el color de piel, importante en dermatología. ¿Por qué? Primero, estos son los fototipos de piel, los que fueron descritos por Fitzpatrick, 6 fototipos yendo desde el más claro hasta el más oscuro. ¿Esto por qué es importante? Porque los fototipos más claros son más propensos a lesiones causadas por el daño solar, lesiones premalignas o lesiones malignas de piel. No así los pacientes con pieles más oscuras. Sin embargo, pacientes con pieles más oscuras tienen mayor predisposición a algún tipo de enfermedades o complicaciones de las mismas. Asimismo, para poder escoger el tratamiento también es importante saber el tipo de piel. En esta imagen vemos hacia la izquierda una mácula, que simplemente hablamos de mácula cuando es una lesión parecida a una mancha, o sea que simplemente vemos un cambio de color en la piel sin poder palpar nada. La pápula se refiere a una lesión sólida que está sobrelevada en la piel y que generalmente no sobrepasa los 5 milímetros o al centímetro de diámetro. En la siguiente diapositiva vamos a ver unos ejemplos. Las máculas, cuando son más grandes, entonces se llaman manchas. Lo podemos ver en muchas enfermedades. En la parte superior izquierda, las manchas café con leche, que muchas veces pues son hereditarias y a veces es un signo de una enfermedad llamada neurofibromatosis tipo 1. En la parte inferior izquierda vemos máculas o esas manchas que son léntigos solares, es daño por exposición crónica al sol. En la parte superior derecha vemos pápulas, como vemos ya son lesiones palpables sobrelevantadas, en esa parte superior derecha corresponden a verrugas, y en la parte inferior vemos esa papulita, ¿cierto?, levantada, brillante, de color rosado, que corresponde a un cáncer de piel, a un vaso celular. En la siguiente imagen vemos otro tipo de lesión dermatológica, las vesículas. La vesícula simplemente se refiere a una cavidad llena de líquido que generalmente no supera los 5 milímetros de diámetro. Y la ampolla es otra cavidad llena de líquido, pero que es más grande y que puede sobrepasar el centímetro de diámetro. En la siguiente diapositiva podemos ver ejemplos de enfermedades. Por ejemplo, en el lado izquierdo vemos lesiones como vesículas, lo que vimos esas cavidades llenas de líquido agrupadas sobre una base enrojecida. La historia de ese paciente es un paciente que presentaba síntomas de ardor, picazón días antes y que le aparecieron esas lesiones y corresponden a un herpes simple. Y en la parte derecha vemos lesiones más grandes que corresponden a ampollas. Esas ampollas vemos que están intactas y sobre una base como enrojecida en un paciente anciano, y en este caso corresponde a un pemfigoide ampolloso, que es una enfermedad autoinmune de la piel. Otra de las lesiones muy frecuentes, las ronchas, y es un motivo muy frecuente en la consulta dermatológica, son las urticarias, que son reacciones alérgicas que se pueden presentar a muchas cosas. La mayoría de las veces no se logra reconocer el factor desencadenante, sin embargo, las picaduras de insectos, alimentos o incluso muchos medicamentos pueden causar esta reacción. En la siguiente imagen podemos ver entonces una erosión que se debe, la erosión simplemente es una pérdida parcial de la capa superior de la piel, en este caso de la epidermis, y que cicatriza rápidamente y no deja ninguna secuela. Y en el lado derecho una úlcera. El ejemplo hacia el lado izquierdo es un paciente que tuvo una quemadura con agua caliente. Esa quemadura produjo un daño o una muerte celular solo en las capas superficiales, y lo que vemos es una erosión que es un desprendimiento de la capa más superficial de la piel. Y el lado derecho una úlcera, como vemos hay una pérdida más sustancial de tejido profunda, en este caso deja cicatriz y corresponde a una leishmaniasis cutánea, que es una enfermedad por un parásito generalmente tropical. La atrofia
otra de las, tal vez de las complicaciones muy frecuentes en dermatología, pacientes que se aplican cremas de esteroides por dermatitis de cualquier causa de larga data, y finalmente esos esteroides producen un adelgazamiento de la piel, que se ve una piel brillante, se le ven los vasos sanguíneos muy superficiales, eso corresponde a una atrofia, y la lequinificación es un cambio contrario. Por el rascado crónico generalmente la piel se torna gruesa, tratando de defenderse del estímulo del rascado crónico. Vemos entonces imágenes, la atrofia característica, como vemos, mire esa lesión, una lesión, lo que vemos, la piel brillante, una piel adelgazada con vasos sanguíneos, muy seca, por aplicación tópica de esteroides, ejemplo, betametazonas, que producen las complicaciones. Y el lado derecho, un paciente con rascado crónico. Bueno, importante en dermatología también, siempre, cuando encontremos una lesión pigmentada, o sea, cualquier mancha en el cuerpo que tenga unos cambios de colores, sobre todo colores oscuros, siempre vamos a recurrir al ABCDE. Esto es importante enseñarlo no solo a los médicos, sino a nuestros pacientes. El ABCDE, ¿a qué se corresponde? Si usted tiene una lesión pigmentada, oscura, de reciente aparición, le aplica esta regla. El A se debe a la simetría. Si usted divide la lesión en 4 cuadrantes y ve que no es simétrica, o sea que no todas las partes son iguales, es uno de los primeros signos de alarma. El lado B de los bordes significa que una lesión que generalmente no es maligna, sus bordes son muy regulares, no terminan en punta, esos bordes los podemos seguir completamente. En una lesión maligna esos bordes se difuminan, son difíciles de determinar. El C-color, si una lesión tiene más de 2 tonos de color, también es un signo de alarma. Sobre todo color negro, color pardo, café oscuro, azul, son uno de los sugestivos de melanoma maligno. El D corresponde al diámetro, que faltaba ahí en la diapositiva, más de 6 milímetros, una lesión que crezca en la periferia y también que aumente de tamaño en volumen. Y la E, que es el criterio más importante de evolución, o sea, si esta lesión rápidamente cambió en el tiempo, es el signo de alarma tal vez más importante en cáncer de piel. Otros signos de alarma en lesiones que no sean pigmentadas. El sangrado, una lesión que aparece y que sangra con frecuencia, que no sana. Otro, una lesión que comenzó como una lesión aparentemente benigna, pero rápidamente se ulceró. Otro de los signos, como vemos, ante la duda, entonces vemos muchos tipos de lesiones pigmentadas. El lado superior izquierdo corresponde a una queratosis seborreica, que es una lesión benigna. Sin embargo, mire que vemos asimetría en la lesión, es motivo de preocupación de los pacientes y motivo de frecuente consulta. El lado derecho es un cáncer de piel, un vaso celular. Como vemos, en tonos oscuros de piel estas lesiones suelen pigmentarse y por eso son de difícil de diagnóstico a veces para el médico general. Es importante remitir y que el paciente consulte a tiempo. Y en el lado inferior vemos un lunar con cambios que también pueden sugerir cáncer de piel. Y ahí es donde ustedes tienen que acudir al otro especialista, que es el patólogo. Exactamente, sí. La dermatología y la patología son especialidades que van de la mano y de hecho pues en dermatología en todos los pensum en las universidades se reciben clases de patología casi todos los días. Por ejemplo en la Universidad de Antioquia donde yo estaba 3 meses continuos de formación en patología. Impresionante. Bueno, hay algo muy importante que nosotros les queremos dejar a ustedes hoy como mensaje y es que por más de que lleve mucho esa lesión ahí o no le duela, no es motivo de tranquilizarse, sino por el contrario hacer prevención en salud, porque muchas veces estas lesiones dejamos que progresen muchísimo tiempo y muchas veces pues pueden malignizarse. Y lo que es peor, a veces ni siquiera es que progresen, el problema es que no las dejan progresar. ¿Y qué quiero decir con eso? Que ahí mostraban una lesión cuando el doctor Jaime Alberto decía, no, es que le han hecho tantos esteroides y le echaron las cremas del nochero de la abuelita, de la tía, de esta droguería, de la otra, porque en medicina todo el mundo formula, ponen y quitan, sin un diagnóstico, y entonces desvirtúan, cambian el curso de la enfermedad, y entonces van donde el dermatólogo, y ni el dermatólogo, ni el médico, ni el superespecialista saben, porque pues, si tapó y tapó y tapó, y uno que va a poder ver qué hay ahí debajo. Y a lo que dice mi hijo es, tengan cuidado con ese tema de estarse medicando sin saber qué tienen. Esto que mostró ahí no es de foto, es de paciente todos los días. Todos los días tenemos cosas que uno dice, increíble que una persona pueda tener esto, pero es porque no están recibiendo ni el tratamiento adecuado, ni el diagnóstico oportuno. Y ahí es donde el proceso se complica.